Hola, soy Alejandra Álvarez, comunicadora política, y las y los invito a que sigan la 4TV. Mi nombre es Ismael García, vengo de la comunidad de Twitter, tuiteo como @elIndioVerdeM, también tengo un canal en TikTok, igual como el Indio Verde. Esas son mis características generales en redes sociales. El nombre del Indio Verde sale porque vivo muy cerca del Parque del Mestizaje. Pues es para mí muy común que utilice el transporte, incluso antiguamente he tenido varias cuentas que me han tirado y siempre tuiteo respecto a lo que sucede en el metro, o sea, tanto soy muy citadino, entonces todas esas tipos de actividades, tanto sean chuscas o serias, siempre las he manifestado y como consecuencia siempre decía, ya voy a salir del metro, ya llegué a mi destino Indios Verdes y de ahí se me quedó la zona de Indios Verdes e incluso viví mucho tiempo, parte de mi juventud en Santa Isabel Tola, e incluso hay un gimnasio ahí que es el gimnasio ejecutivo Indios Verdes, entonces todo, y entrené ahí un rato, entonces quiere decir que de alguna manera el nombre está muy ligado a mí porque es la primera estación de metro que utilizo, entonces es la razón por la que aparece el nombre del Indio Verde. Desde muy joven, es curioso, desde por ahí que iba a la secundaria, 13, 14 años, tuve maestros con muchos ideales al respecto de las ideas, vamos a decir en aquella época, más apegadas a lo que nos decían socialistas, ¿no? O sea, eran, como dicen, rusos, nos decían soviéticos, o sea, no estaba bien definida esa parte. Entonces, se tocaba mucho el tema, e incluso en el Seguro Social, tío, había una revista que se llamaba La URSS, yo la leía mucho. Daba mucho las ideas respecto más que hablar de socialismo y comunismo, a la comunidad que era, al humanismo del cual se hablaba, ¿no? De la convivencia general y algo más, más equitativo para todos, ¿no? Entonces, desde entonces a mí me sale esa idea. Vengo de una formación donde la familia me dice, todos son iguales aquí, ¿no? Y no porque me tocó ser el mayor de 6 hermanos, no por eso yo era más que ellos. Tenía la responsabilidad como, porque ellos trabajan, siempre han trabajado mis papás, hasta la fecha siguen, o sea, obvio, intentan, ya no como antes, pero nunca hubo que yo por ser el mayor tenía ciertos privilegios, siempre fue parejo. A mis 2 hermanas incluso se les trató de la misma manera. Vengo de una familia donde la mujer sabe revolver y pegar tabiques como los hombres sabemos cocinar y remendar ropa, o sea que se nos educó de esa manera. Entonces de ahí sale la idea de que podemos ser todos igual, no hubo ninguna diferencia en la familia. Posteriormente entro y veo que dentro de la sociedad se puede hacer esto y es donde yo creo en esa parte que todos podemos ser, de alguna manera llevar y sobrellevar y saber hacer las cosas en conjunto. Creo mucho en el trabajo en equipo, creo mucho en la comunidad, incluso aunque no parezca, me preocupa mi comunidad y esa es la razón por la que coincido con maestros de secundaria, no de preparatoria ni de universidad, que comienzan a hablarme al respecto, ideas de ellos, ideas, vamos eso, las ideas de los sindicatos de maestros, estas revolucionarias y todo, pero de alguna, eso hace mella en mí y crea que yo vaya siendo una persona que observe y vea que el partido en el poder no era lo adecuado para nosotros como sociedad. Incluso yo hacía pequeños dibujos y tachaba, o sea, con el partido en el poder, y esos dibujos siempre eran como alusiones, eran malos, nunca he sido bueno dibujando, eran malos, pero siempre era una crítica social al partido en el poder, ¿no? Me toca conocer cuando en el 88 el fraude, yo no votaba para entonces eso como que marca mucho en mí. Bien podía hacer activismo a favor, pero no podía votar y de ahí ¿cómo se dice? Marca esa parte donde yo no iba a permitir, al menos en mi persona, dije, por mí no va a quedar y continué en este movimiento desde ahí, del famoso Frente Nacional Democrático, desde ahí conocí, nos decían incluso las ideas, voy a retomar al ingeniero, ¿no? Que decían, incluso llegó a la colonia donde yo vivía, salió, él se bajó de su carro y nos invitó a un meeting, yo me quedé asombrado, ¿no? Como un señor que yo solamente veía en ese entonces televisión, en los noticieros, se bajó de su carro y saludó a todo el mundo, entonces como que sentí esa cercanía con ellos y fue como que la conexión con el movimiento, con el ideal, fue lo que a mí me llevó. Posteriormente, después de eso, se me quitó esa idea que decían.
que si llegaba él al poder, que nos iban a quitar todo y que nos iba, o sea, esas ideas tantas y absurdas fueron lo que muchas ocasiones me llevó a tener esos retos, ¿no? Vamos a esto, me decían que el servicio militar me iban a golpear y yo lo hice a propósito, ¿por qué? Para ver si era cierto, siempre me ha gustado comprobar las cosas, por eso creo que es el origen en redes sociales, de que antes de redes sociales me gustaba ir personalmente y comprobar. Puedo decirles una cosa, yo hice mi servicio militar un año encuadrado en el 75 Batallón de Infantería en el campo militar y para mí fue un orgullo desfilar y es un orgullo haber hecho mi servicio militar, conocí cosas muy grandes, entonces todo eso fue como que la formación para ser muy leal y muy fiel a mi patria, o sea que le estoy platicando cosas poco habituales, pero me gusta siempre confirmar la parte de todo esto, no me gustan los rumores, no, por esa razón me informé mucho sobre el movimiento de aquel entonces del Frente Nacional Democrático y fue que de ahí, eso fue, podemos decirlo, suena absurdo, pero desde los 13, 14 años ya me inquietaba. Obvio, no puedo dedicarme a esto porque de alguna manera, pues vengo de una clase popular, vengo de una clase donde pues hay que trabajar el día a día, pero siempre hacer el activismo y estar en esto siempre ha sido parte de mí. Eso es lo que yo creo decir hasta, y creo que esto empeoró en la etapa de la preparatoria, ¿no? Conocí los problemas en el Tianguis del Chopo, yo era sido seguidor de él, que luego lo dejaban instalar unas veces y otras no, y todo eso como que se me hacían injusticias que no podía creer que lo que nosotros podíamos efectuar libremente, había restricciones por los gobiernos, decía, pero es que nadie le quita, incluso que yo vaya, bueno, yo nunca fui un punk, pero me gustaban mucho los chavos punk en el Chopo, ¿no? Yo siempre he sido más seguidor del rock, del blues, ¿no? O sea, del boogie, siempre ha sido más mi tendencia. Entonces, pero pese a eso, hoy en día se les llama tribus urbanas, ¿no? Antiguamente eran los punketos, los rockeros, y malveíamos a los que veían música electrónica o disco, ¿no? Entonces, bueno, no se malveía, sino que no se le daba, por lo tal vez poco serio frívolo, ¿no? Siempre el rock ha estado marcado en una tendencia con el movimiento. La protesta, vamos a esto, que existía antiguamente, hoy en día creo que se ha decaído un poco esa parte. Entonces eso es parte de lo que yo hago en mi etapa de joven, o sea que eso es más o menos, eso es lo que a mí me corresponde a mi persona. Andrés Manuel, yo lo conocí cuando le roban cuando fue candidato en Tabasco. Cuando él comenzó a protestar, porque igual, como siempre ha sido el sistema antiguo de gobierno que teníamos, siempre favoreciendo, siempre en elecciones. Y les hablaba una cosa, las injusticias no ha sido una característica que a mí me haya gustado, y siempre, bien encausadas, siempre he sido solidario en ese aspecto. Nunca he permitido, cuando estaba en mis manos, eso. Tal vez son los valores que me dejaron en mi familia. Entonces es cuando yo comienzo a ver las protestas de Andrés Manuel. Aquí en la ciudad, obvio, por medios de comunicación y todo, se le consideraba como un revoltoso, se le consideraba. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es una elección lo que se está robando de un Estado, el poder que tiene un Estado, incluso de opinión y de participación en un país, eso sí es donde nunca nos han concientizado de eso. Yo intentando ser un poco parte de eso, es que me encuentro en él y en las protestas que hizo desde que le roban la candidatura, cuando Madrazo, él aseguraba haber ganado y posteriormente uno se va enterando de todo lo que gastó Madrazo en la campaña, cuánto gastó y que incluso superaba campañas de presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Todo ese tipo de información es lo que a mí me hace empatizar mucho con Andrés Manuel hasta ese momento, ¿eh? Ese fue el origen, o sea, no me perdí casi nada, creo. Mi llegada a Twitter. Yo escuché mucho, no capto mucho el inglés, o sea, pues lo poco que me sé, ¿verdad? Cuando yo me entero que Twitter llega en español, abro en el 2009 una cuenta. Originalmente estaba en la expectativa que era cómo funcionaba, no era gran cosa. Empecé a seguir como que a la gente muy básica, los que ya tenían muchas personas. Posteriormente nunca participé en lo que es para muchos el Twitter, el quejódromo oficial, ¿no? Nunca lo utilicé como tal, siempre incluso soy un observador. Incluso en la vida he tenido algunas formaciones, incluso deportivas, y siempre me han enseñado a observar mucho. Entonces fue lo que hice, observé mucho cómo funcionaba, cómo era, y al principio pues tal vez tuiteaba cosas muy absurdas, ¿no? Como de que mi vecino estaba muy contento y que cantaba, ¿no? Y cosas así. Posteriormente fui viendo el potencial que se tenía en una tendencia.
Incluso las tendencias eran más reales y más fuertes que el mismo Facebook. Entendemos que YouTube se estaba desarrollando apenas con videos de 5 minutos, luego lo subieron a 10. Twitter tuvo cosas muy buenas, fue gradualmente. Me engancha también porque hoy en día tenemos TikTok y tenemos YouTube, pero había algo que se llamaba la TweetCam, que era genial porque nos acercaba mucho a ciertos personajes. Y eso fue algo que más me enganchó todavía con Twitter, ¿no? O sea que, entonces, posteriormente, cuando veo todo eso, hago un cambio totalmente y comienzo, pero yo no conocía la Red AMLO, yo no conocía a los AMLovers, yo por mi cuenta empezaba a tuitear lo que no me parecía, ¿no? Puedo platicar muchas anécdotas al respecto, ¿no? O sea, en Twitter incluso... Eso es lo que a mí me marcó, ver las tendencias que inmediatamente uno se enteraba, buenas o malas, entendemos que hasta la fecha, no sé si todavía sigan, uno de los principales ejecutivos siendo de la derecha, ¿no? Un panista que está en Twitter, como dijo el presidente, dice, por eso no lo quieren comprar, ¿no? Porque ya se ha viciado mucho, pero en un principio era más abierto. Obvio, también debemos tener ciertas restricciones debido a que no nos sabemos comportar en muchas ocasiones, pero mi llegada es básicamente por todo lo que representaba en ese momento, ver audios, ver tendencias, bueno, siendo muy frívolos, voy a decirles algo, yo me reía los martes de Chuck Norris, ¿no? Los que ya tienen tiempo se reirán de eso, ¿no? Entró por esa parte, pero después me di cuenta del potencial que era para y hacer una tendencia, para una crítica social, pero con contenido, no nada más decir, me cae mal quien está en el gobierno, pero porque me cae mal, no, decir por qué razón. Entonces comencé a ver que eso podía potencializarse mucho y nos acercaba a gente que pensaba igual que yo, porque tal vez, por ejemplo, en el aspecto de la vida social, es muy difícil para mí llegar, trabajar y regresarme a mi casa, hacer mis deberes y tal vez comentar esto con alguien. Ahora vamos a esto, yo vengo de una familia muy conservadora en todos los aspectos y cuestiones políticas no se diga. O sea que somos los feos, los apestados por esta razón. Pero llegaba a una red social donde congeniaba con personas y me retuiteaban o yo les daba likes o yo aprendía de ellos, porque debo reconocer esto, un punto de vista en aquel entonces en 140 caracteres era de tener modo para sintetizar. Hoy en día ya nos dieron el doble, ya nos dan opciones hasta de videos, pero esa es mi experiencia, ¿no? Incluso saber qué escribir, yo creo que hasta nos corrige mucho la ortografía, a veces nos comemos las puntualizaciones, pero con tal de ahorrar un carácter y expresar una idea, eso fue lo que a mí me gustó de Twitter, que lo podía decir rápido, pronto y conciso. Esa es mi experiencia en Twitter. Mi experiencia en el 2018 fue algo padre porque ahora ya me enfrentaba a que conocí gente. Ya tenía seguidores, o sea, igual, siempre he sido incluso en mi cuenta, quien me sigue yo lo sigo, ¿no? O sea, yo siento que hasta ahí debe de haber equidad. No puedo decir, no soy un twistar, mi cuenta tendrá algo así como 4,500 seguidores, o sea que no es, he tenido alrededor siempre 3,000 seguidores y me las tiran, o sea que justamente porque denuncian mucho el activismo político, o sea, siempre que uno le pega al gobierno en turno, los anteriores conservadores siempre hemos sido muy restringidos en ese aspecto. A partir de 2018 vemos que como que toleraron y aguantaron más, o sea, como que fue algo muy bueno. Entonces es cuando estaba con una cuenta anterior a la que tengo ahorita y por ahí del final, hace como un año, ¿qué será? Bueno, me regreso al origen del 2018. Comienzo a ver que Andrés Manuel comienza a hacer el boom, comienza a hacer la tendencia, comienza a verse. Igual, aparecían los candidatos, pero no tenían el número de visualizaciones, el número de likes, el número de retuiteos y fue algo que a mí me dio gusto porque dije, esto yo me imaginé en un momento solo en Twitter porque nos daban duro. Es más, tengo una hermana que ella también hacía, igual se involucra conmigo en esto, siempre hemos andado, se involucra, y ella terminaba peleándose con entonces las hijas de la MX, ¿no? Y nos amenazaban y luego decía, ¿qué le contesto? Mira, pues ahí te va el dato, ¿no? O sea, siempre uno pregunta, se documenta para no tener un debate de bajo y de qué eres esto y lo otro, no, con argumentos, siempre es algo que me ha gustado de Twitter. Entonces, eso fue lo que yo aprendí en los 2018 para acá, argumentar, ¿por qué? Porque el presidente es lo que hace, cualquier cosa que hacía, da un argumento y un trasfondo. Es más, me gusta cuando dice, esto va para los jóvenes, porque hay que recordar que hay muchas cosas detrás de eso. Y esa fue la experiencia que yo fui teniendo en 2018, argumentar. Me tiraron mi cuenta, pero la volví a levantar nuevamente. Y ahora he aprendido, la experiencia es, tal vez no involucrarme de lleno o apasionarme mucho en las discusiones, porque al fin y al cabo no nos llevan a nada bueno. Hay gente que a pesar de ser la derecha, hay que reconocerla, de la poca que hay, que sabe cómo incluso intercambiar opiniones y reconocer
cuando dice, tengo mis dudas, pero reconozco que aquí no puedo hacer mucho. Entonces, es una parte donde Twitter me llevó incluso hasta dialogar mejor con las personas y saber que no todos, no verlos como dijo el presidente. Y entiendo esa parte cuando dice, no tengo enemigos, tengo rivales. O sea que esa es mi experiencia en el 2018. Quiero ser optimista, ¿eh? Respecto a los patriotas. Es algo curioso, bueno, nuevamente, es algo que nos lleva a esta red social, porque como tal, curiosamente aparece algo hace un poco más de un año, bueno, primero Twitter adicionó algo que eran los fleets, las historias. Yo comienzo a ver eso, pero después veo que aparece otra burbuja. Yo imaginaba que eran lo mismo las historias. Las historias ya aparecían, le hacíamos burla, ¿no? Que aparecían hasta cuando uno redactaba algo en Word, ¿no? Algo así, digamos que era eso. Y cuando de pronto vuelvo a mi hermana, me dice, no, son foros. ¿Foros? Sí. Un día se me ocurre entrar, caray. Algo bueno de tener seguidores seguidores del gobierno, de la 4T, Redam, Lovers, como ustedes lo buscan, bajo el hashtag que ustedes lo quieran buscar, me llevó a eso, a encontrar gente afines. Gente que realmente era el momento de aprender ahora. ¿Cómo? Ya tenemos un gobierno, ya estamos puestos ahí, hay que consolidar esa parte. ¿Cómo? Por medio de foros en Twitter. Esos foros es algo que a mí me ha gustado mucho porque sin ser y creo que es el proceso de la 4T que va a llevar, sin ser gente que nos estén organizando, nosotros nos organizamos. ¿Por qué? Tengo amigos en los Estados Unidos, en Francia, en Europa, en Alemania, o sea, en general, y que todos nos coordinamos una hora y entramos a la sala, como le llamamos, al space, y se va a exponer sobre X tema. A la vez, no, nos damos cuenta que tenemos, es más, si hablamos respecto a los golpes bajos que han dado como los niños con cáncer sin vacunas, tenemos a gente que trabaja en el Seguro Social, médicos, gente que trabaja en salud, que entra al foro y nos dan datos y todo, y eso nos sirve para que nosotros nos alimentamos de eso, y a la vez de que nos quieran, la derecha nos quiera argumentar algo, nosotros tenemos el dato. Entonces eso nos incitó a seguir estudiando, y por ejemplo en el caso de que se va a hacer la refinería, llegaron compañeros tuiteros que uno se asombra del nivel intelectual que tienen, y a los que somos más bajos, los que somos más ordinarios, nos han puesto a un nivel en el cual podemos incluso platicar con datos y argumentos. Nos preguntan, ¿estudiaron esto? No, es una plática entre amigos que se da una charla parecida a esto, donde nosotros vamos argumentando, y de ahí sale el concepto de Patriotas 4T, porque para esto creo que los más bajos en conocimientos somos dos, ¿no? Mi hermana y yo, la tía Vinagres y el Indio Verde. ¿Por qué? Porque sentimos que al nivel de ellos es grande, son gente con doctorados, gente con especialidades, con diplomas muy grandes en muchos financieros, energéticos, en salud. ¿Nosotros qué hacíamos? Nosotros éramos los que salíamos a gritar a la calle, nosotros éramos los que íbamos de gritones y de repente dicen, bueno, pues cada uno tiene una función. Y gracias a ellos hemos tenido muchos argumentos, hemos tenido muchas nociones. Hoy en día pues, ya están las formaciones políticas de Morena y todo eso, y eso ayuda también. Pero antes, en un principio, antes de que saliera todo esto, esos eran nuestros lugares donde nosotros nos íbamos alimentando. Y posteriormente nos sugieren un día, oigan, pues que pues yo estoy en los Estados Unidos, dice, yo no puedo, pero yo puedo ayudarles a documentarse en este tema. Todo lo de la reforma eléctrica nos estuvieron ayudando gente de Estados Unidos, gente local de aquí. Y bueno, yo trabajo en la noche, tarde noche, entonces ¿qué haces? Pues todos los martes y jueves, ya sea que fuera marcha o plantón, ahí estábamos yendo a la cámara. Esa era, y entonces como que, si ustedes se dan cuenta, estoy platicando algo, una plática así igual como esta, pero terminó en una organización en la cual empezamos un activismo. Era ahora también de por medio de Twitter, y que nos permite 220 los videos, evidenciarlo. Eso llevó a que muchas personas decían, yo no sabía que se hacía eso todas las semanas, bueno, al menos 2 veces a la semana se hacía, y los domingos también, marchas para lo de la reforma eléctrica. Hablo porque pues, a raíz de que se dispara la pandemia, creo que es lo más reciente. A partir de octubre del año pasado, que se permitieron las marchas, ya comenzamos a trabajar en esto. Tal vez una cosa que yo les dije a muchos, incluso muchas personas que estuvieron en el plantón de Frena, a mí como tal no me conocían. ¿Por qué? Porque yo no salgo en YouTube, yo no salgo haciendo un canal. Yo llegaba, sacaba mi foto o hacía mi tweet respecto a lo que veía y me desaparecía. Esa es la diferencia con un Twitter a otra red social, porque en realidad no es que busquemos las cámaras. Hoy en día se los agradezco esto, ¿no? Es algo que realmente yo no he salido a cuadro en ningún tweet mío, nunca he salido. Aparte, pues, o sea, como que siento que no es esencial la persona, sino el contenido que uno puede dar. Eso es lo que favorece y eso es lo que hace que nos organicemos y comenzamos a hacer space.
con el hashtag Patriotas 4T y con los temas de apoyo a la 4T, a nuestro presidente y a todo el movimiento. Podemos a veces estar o no de acuerdo en algunas situaciones, pero ahí se manifiestan y como alguna manera hemos ido sumando gentes. Y hablo de los Patriotas, que es un grupo pues reducido tal vez para un space. Varía mucho la afluencia, pero es un grupo neto y orgánico, no como esas falsedades que se hicieron hace unos meses que de sociedad civil, donde todos nos enteramos que era nuevamente un empresario y comprando bots en Arabia, en Rusia, metiendo todo eso. No, aquí nosotros todos incluso tenemos algo. Sí, síganme y nos seguimos. ¿Para qué? Para hacer una comunidad, y esa comunidad ha ido sumando personas, incluso una noticia, algo bueno. No tenemos que pagarle a Twitter porque la viralice. Nosotros mismos nos encargamos como personas de proyectar ese hashtag, esa noticia. Entonces es algo que nos ha hecho permitir organizarnos, algo que nos gusta el presidente. Se va a ir, decimos, sí, nos gustaría más tiempo, pero nos ha dado la democracia, la organización nos la está dejando. ¿Para qué? Para que aprendamos que él nos está dejando esto ahora. Dice, no voy a estar todo el tiempo, pero organícense ustedes. Y creo que es una parte que estamos haciendo en redes sociales. Nos organizamos en una red social, hicimos space, ahora es hora de salir nuevamente y manifestarlo en la calle. Hemos hecho space, por ejemplo, recientemente lo que hicimos fue una protesta en Iberdrola, afuera de las oficinas, y estábamos en el space, mucha gente diciendo, es que es increíble lo que pasó, y llegaron no sé cuántos, es más, éramos como 500 y llegaron como 400, lo que eran granaderos, ¿no? Como es la delegación pues más conservadora, la Miguel Hidalgo. No le echamos la culpa al gobierno de Claudia Sheinbaum, decíamos, pues es que aquí hay nexos, y como que nos quisieron amedrentar, pero pues en realidad era una protesta pacífica, es una protesta donde no se alteró nada. Entonces, eso se transmitió en vivo por medio de un space, o sea, no tenemos un canal de YouTube para hacerlo. Se conectaron muchas personas, incluso uno recibe las llamadas o los mensajes directos. Oye, qué padre, que estuvieron bien y me gustó, yo no me imaginé que eso se hiciera eso en México. Se sigue haciendo. Lamentablemente no es atractivo para muchos. Para un medio de comunicación clásico, pues ¿qué le va a parecer que están afuera de una oficina como Iberdrola protestándole a un grupo de mexicanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos evidenciado. Hemos estado en lugares, o sea, vamos en una ocasión, previo a las pláticas que se hacían en barrio, nos íbamos decían, va a estar en aquel cerro, en el cerro de Cuautepec, y ahí íbamos, y cosa curiosa, nos encontramos a personajes con mucho conocimiento, como el Fisgón, como ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de varios personajes que han estado aquí, dando las ponencias, el doctor Valderas y todo eso. Entonces, todos ese tipo de personas, y llegaba, es increíble que nadie decían ellos, no sabíamos que venían ellos aquí, ¿por qué no le obedecieron? Hay que informarnos. Entonces esa fue la razón de intentar comunicar. Por eso les digo, en realidad, más que un perfil, más que una persona, es un grupo que intentamos que cualquier idea, cualquier movimiento crezca, pero por medio de una red social. Ahora ya sacamos videos, audios, pero no es que queramos ser ¿cómo se les llama? Los vanguardistas, se me fue la palabra, ahí se me fue la palabra sobre los influencers. No nos interesa. Nos interesa que todos conozcan esto. O sea, no nos interesa si tenemos muchos o pocos seguidores. Al fin y al cabo, llegan los seguidores porque tenemos causas en común o hay quienes las repelen. Pero eso es algo de lo que hacemos en Patriotas 4T. Y no solamente somos locales, estamos regados por todos lados. Si digo del mundo, le exagero, pero al menos México, Estados Unidos y Europa, sí hay conexiones y reales. O sea, gente que interactúa y gente que puede incluso, si ustedes hacen una videollamada con ellos, están así. O dense una vueltecita en el Twitter Space, todos incluso por lo regular tienen un hashtag de 4T. Y eso es donde ustedes verán que hay buenas y malas opiniones, pero ahí es algo muy plural y participativo. Esa es la función de nosotros Patriotas 4T, más o menos sintetizada. ¿Qué beneficios traerá para el país la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador? 1. No más corrupción ni fraudes electorales como los ocurridos en 1988 y 2006, ni compras de votos masivas como la de 2012. 2. Se ahorrarán 50,000 millones de pesos que se destinarán al bienestar social. 3. Mayor transparencia y control en los recursos electorales recibidos por los partidos políticos. 4. Menos diputados, senadores y consejeros electorales que se traducirá en ahorro económico. 5. Voto electrónico, que facilitará la participación ciudadana.
6. Autoridades electorales y representantes elegidos por el pueblo en procesos democráticos y no por partidos políticos siguiendo sus propios intereses. 7. Habrá más equidad y representatividad, ya que el número de legisladores, regidores y alcaldes estará en proporción a la cantidad de habitantes de cada estado, municipio y alcaldía. 8. Competencia más equitativa entre partidos políticos y candidaturas independientes. 9. Menos publicidad oficial en radio y televisión. 10. El legado de un mejor sistema político para las próximas generaciones. En la 4T la democracia será verdaderamente participativa, austera, honesta e imparcial. La reforma electoral va. Morena, la esperanza de México. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en conferencia matutina los resultados del Plan de Seguridad Social para Periodistas Independientes, iniciativa del Gobierno de México que se financia con el 25% de la partida del presupuesto que se destinaba a publicidad de la Administración Federal. La decisión que se tomó de destinar una cantidad de la partida de publicidad del gobierno para apoyar a auténticos periodistas que trabajan por su cuenta y no tienen seguridad social. Entonces vamos a informar, se creó un comité, ya ustedes lo saben, para recibir pues las solicitudes. Ya se inscribieron muchos o algunos faltan todavía y ya hay los primeros resultados y se